Buenas tardes ya a todos. En primer lugar, pediros disculpas por la demora. La primera citación la teníamos a las 10 de la mañana, hemos tenido que demorarlo para las 12 por unos problemas informáticos supracamarales, pero bueno, es lo que, como se suele decir, las cosas del directo y todas las ventajas que tenemos en el mundo online, de que nos podamos conectar de forma ágil en cualquier sitio de nuestra demarcación, pues también tienen estas pequeñas incidencias, pero siempre fácilmente subsanables. En segundo lugar, pues, quiero expresar mi agradecimiento desde la Cámara de Comercio de Huelva por el interés que habéis mostrado todos por esta convocatoria, por la asistencia de esta convocatoria en la que presentamos el programa de TIC Cámara. Prueba inequívoca de que el empresariado de Huelva apuesta por la innovación y confía en nuestra institución para su desarrollo. Verdaderamente me siento satisfecho al comprobar la inquietud del sector empresarial onubense, a quien dirigimos este proyecto con el que contribuir a mejorar su competitividad mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación y de la tecnología digital, para lograr, en definitiva, un crecimiento económico sostenible. Un presupuesto total de 250.000 euros es lo que destinamos a TIC Cámara, que permitirá a las empresas beneficiarias acceder tanto a diagnósticos individualizados de forma gratuita como ayuda directa a la implantación de soluciones innovadoras en un proceso de gestión de digitalización. No puedo dejar tampoco de mencionar que este programa ha sido posible con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo FEDER, y contando en nuestra provincia con nuestro compañero de viaje, que es la Diputación Provincial de Huelva, por una colaboración inestimable en el cual la Cámara de Comercio de Huelva y la Diputación Provincial tenemos un convenio macro para potenciar y desarrollar el empresariado de toda la provincia. En este momento también aprovecho para saludar a la diputada provincial, que hoy tenemos el honor que nos acompañe, Yolanda Rubio, un saludo, y que, sin demorarme más, para no extendernos más con las 2 horas que llevamos de retraso, le cedo la palabra. Yolanda, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que componéis la Cámara de Comercio de Huelva por la labor que hacéis eminentemente y por haber contado con nosotros en este acto de presentación, que para nosotros es un placer. Disculpar la ausencia de la presidenta de la Diputación, que le hubiera encantado estar, pero la agenda se llena al final de demasiado y es casi imposible atenderla a todos. Para mí particularmente es un placer, como le comentaba antes Daniel, el campo del mundo empresarial, del desarrollo local, del desarrollo económico. En mi caso, a nivel de la provincia, es un tema muy bonito, muy interesante, que hoy por hoy nos tiene que ocupar y mucho, y es donde de alguna manera entendemos que las instituciones, la Cámara de Comercio y la Diputación, tenemos que estar juntos para apoyar. A nadie se le escapa que hemos pasado, que estamos, por desgracia, pasando unas circunstancias que ni eran esperadas ni nadie sabía las repercusiones que iban a tener. No sabemos cómo van a acabar tampoco. Y tenemos, como digo, que ir de la mano para que las consecuencias sean las menores. Porque al final las empresas, los autónomos, son nuestras familias, las familias de nuestra provincia, y hay elementos que se nos escapan y que no podemos solucionar. Por desgracia, esas pérdidas personales que ha habido a lo largo y ancho de la provincia no podemos reponerla, pero sí recuperar en cierta medida económicamente a estas familias que dependen de empresas y de sectores pues que la mayoría se han visto afectados por esta pandemia. Y tampoco podemos obviar que las nuevas tecnologías han entrado en nuestras casas y en nuestro negocio, pero además a marcha forzada. Era un elemento que se veía y se intuía que iban a suponer el futuro del negocio, de la implantación de nuestros productos, de nuestra actividad, tanto dentro como fuera de nuestra provincia, pero pues, las consecuencias también de este elemento que nos ha avasallado, pues nos ha dado a que las nuevas tecnologías estén presentes ya en el día a día. De hecho, en circunstancias como las que hoy por hoy nos ocupa en esta sesión, que a lo mejor antes no era tan normal hacer una videoconferencia y además de forma masiva con tantos asistentes como tenéis vosotros en este sentido. Por lo cual, el acercarse, el dejarse llevar por las nuevas tecnologías, por la implantación de la innovación en los negocios, en las empresas, en vuestro quehacer diario,
pues inevitable, y el echar una mano en ese sentido, pues me parece muy positivo, y la iniciativa por parte de la Cámara de Comercio en este sentido totalmente legítima y totalmente factible para esa recuperación que necesitamos. El poner a las empresas y a los autónomos en una situación de competitividad y de un mercado mucho más allá del que a lo mejor en un momento dado podrían haber supuesto, quedándose solo en lo físico y en lo esencial en nuestra provincia, en nuestros pueblos, en nuestra capital, etcétera. Con lo cual, efectivamente, la Diputación, como no podía ser de otra manera, apoya esta iniciativa, os apoya en estas actividades que hacéis en favor de empresarios, empresarias y de autónomos, como no podía ser de otra manera, y en la introducción de las nuevas tecnologías y de la innovación en estas actividades, porque no queda otra. Con lo cual, contar con la Diputación para lo que sea posible y esté en nuestra mano, como no podía ser de otra manera, que salga muy bien esta actividad y todas aquellas que pongáis en marcha, porque todas van a ser en favor de esa recuperación y de la ampliación de estas actividades empresariales, con lo cual va a ser riqueza, riqueza para nuestra provincia, riqueza para nuestra ciudadanía, porque todo lo que conlleva movimiento empresarial al final es empleo, el empleo es también positivo para nuestras familias, así que enhorabuena, que salga todo muy bien, que yo estoy segura que será así, y lo dicho, nos ponemos a vuestra entera disposición para lo que sea posible que esté en nuestra mano. Así que un saludo y muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Le cedo la palabra a nuestro técnico responsable de informática y nuevas tecnologías de la Cámara de Comercio de Huelva, Rafael Llanes. Rafael, por favor. Muy bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Yolanda. Vamos a tratar en esta jornada de presentación del programa de TIC Cámaras, vamos a tratar de explicar la convocatoria, explicar lógicamente los fondos y demás, pero de explicar la convocatoria y las novedades que hay respecto a las convocatorias de años anteriores. Para ello vamos a poner una presentación. Vamos a ver si la podéis ver bien. Un segundito. Te comparto. Vale, la veis, ¿no? Creo que veis la presentación ya en pantalla, ¿verdad? Bien. Vamos. Bueno, un poquito iniciaros de dónde vienen los fondos, ¿no? Voy a ser breve en este sentido, digamos, más institucional, y quiero centrarme más en el apartado técnico de cómo funciona la presentación de solicitudes, qué requisitos y demás. Pero para hacer un repasito rápido, bueno, pues indicaros que los fondos vienen de fondos FEDER por una parte, vienen otra parte porque está cofinanciado por la Diputación de Huelva, y están cofinanciados en un 80% por fondos FEDER y un 20% por la Diputación Provincial de Huelva. Sí es cierto de que veréis que en determinadas fases, ahora veremos las fases del proyecto y demás, en una fase está cofinanciado con un 80-20 y en otras fases está financiado en un 70-30, un 70% con financiaría fondos FEDER y un 30% sería la aportación que la empresa tiene que realizar. Indicaros que es un proyecto, la iniciativa es de la Cámara de Comercio de España, a la que se van acogiendo pues las cámaras que casi lo creen oportuno y demás, ¿no? El perfil de la empresa que puede participar en este programa, en cuanto a este sentido, no es ninguna novedad, ya os iré remarcando un poquito más las novedades que hay. Bueno, pues al final van a ser pymes y autónomos con un centro de actividad o fiscalmente
dentro de la demarcación de la Cámara de Comercio de Huelva. Ya sabéis que Ayamonte tiene su propia cámara, con lo cual la demarcación de la Cámara de Huelva sería toda la provincia menos Ayamonte. Aquellas empresas ayamontinas que quieran acceder a este tipo de subvenciones tendrán que acercarse a su cámara. Y luego los sectores, pues, vienen siendo como todos los años. Estar dado de alta en IEAE, siempre que no sea un sector primario. Ya luego en la convocatoria veremos como más concreto estos apartados. Comentaros, bueno, un poco que el programa va dividido en dos grandes fases, ¿no? Por eso yo os indicaba lo de que una parte está financiada en una cantidad, en unos porcentajes y otra en otro. La primera fase del programa, que esto viene siendo común a todos los programas de innovación que nosotros presentamos, la primera fase se haría un diagnóstico a la empresa, se genera un informe, se genera un nivel de madurez en nuevas tecnologías y se recomienda una serie de proyectos a poner en marcha. Con esas recomendaciones, esto no tendría coste ninguno para la empresa y con esas recomendaciones las empresas pueden acceder a poner en marcha esos planes más que de innovación, sino de la implantación de soluciones TIC y con un coste máximo de 7.000 euros, de los cuales se subvencionaría el 70%. Es decir, 70% lo recuperaría la empresa, 4.900 euros, y el 30% restante tendría la empresa que pagarlo, ¿no? Comentaros que tenéis, antes de que se me olvide, tenemos un chat abierto. Cuando termine la presentación, pues trato de contestar a todas las preguntas que me vayáis haciendo ahí. Y si alguien precisa de abrir micrófono, pues también podemos de activaros el micrófono si la pregunta necesita de que así sea, ¿no? Estos son los presupuestos totales, ¿vale? Estamos hablando de que para la fase de diagnóstico accederían 30 empresas con este presupuesto. La empresa, como os decía anteriormente, la empresa no tiene que pagar absolutamente nada y luego, pues como veis, la mayoría del presupuesto va destinado a esa puesta en marcha de soluciones TIC con un importe de 210.000 euros, que sería a repartir pues entre los 30 beneficiarios que accedan a la segunda fase. Como veis, todo aquel que acceda haga la primera fase puede acceder a esta segunda fase. Salvo que se puede dar la casuística de que una empresa, por ejemplo, del año pasado, que solamente hiciera el diagnóstico, no accediera a la fase 2, pues sí podría acceder directamente a la segunda fase. Pero bueno, suelen ser los menos casos. La convocatoria se publica, aquí ya empezamos a tener algunos cambios con respecto a años anteriores. La convocatoria se publica el lunes, el 22 de marzo, y la admisión de solicitudes comienza al día siguiente a las 9 horas y estará abierta durante 5 días hábiles, con lo cual nos iríamos al 29 de marzo a las 14 horas. Durante ese periodo de tiempo podéis entregar las solicitudes con total tranquilidad. Es decir, ya esta edición no va por orden de entrada como ocurría en anteriores ediciones, con lo cual, bueno, había como ahí una carrera de quién presentaba antes la solicitud, porque la admisión en el programa, ¿no?, la concesión de la ayuda venía determinada por un registro de entrada. Ya, bueno, pues eso desde Cámara de España consideran que era más justo el hacerlo de forma por sorteo, por lo cual el 29 de marzo a las 14 horas se cerrará ese periodo de subvenciones y iremos a hacer un sorteo y las beneficiarias pues accederán al programa, ¿no? Luego os cuento un poquito también cómo se realiza el sorteo, los plazos y demás, ¿vale?
Primero quiero que veáis una visión global para que os situéis y luego nos fijamos en la convocatoria, que ahí viene todo registrado y además un elemento de consulta y podéis ver ahí todos los detalles. Los vamos a analizar juntos. Indicaros, bueno, rápidamente, que los proyectos que son, digamos, financiables, ¿no? O son subvencionables, son unos proyectos ya predeterminados con un abanico muy amplio, proyectos predeterminados que también lo tendréis disponible para consultarlos y demás, pero van dirigidos o bien a competitividad y productividad, como pueden ser los CRM, los ERP, control de flotas, control de trazabilidad, temas de realidad virtual, de centralita virtual, de temas de wifi, es muy amplio. También otro área sería el del comercio electrónico y el de marketing digital, ¿vale? Serían son las tres, llamémosle, tipologías o áreas principales en las que se enmarcan una serie de proyectos. No, lo lógico es que cuando nosotros estamos haciendo ese diagnóstico, pues en el feedback con la empresa se analiza cuáles son las necesidades, aparte de las necesidades, cuáles son las prioridades de la empresa y, bueno, se les aconseja y llegamos a un acuerdo, pues, de cuáles son los proyectos que realmente a la empresa le interesan. Una serie de recomendaciones es que preparéis bien primero la documentación. Hay empresas o solicitantes que por ir a la carrera presentan documentación incompleta. Eso al final lo que genera son retrasos en la adjudicación de la subvención, genera trabajo extra tanto para vosotros como para nosotros. Pues bueno, yo creo que como en esta convocatoria no tenemos prisa, nos da, ya que sería por sorteo, tenemos que tener más suerte que velocidad, pues creo que es un buen momento para que cuando presentéis la solicitud vaya con toda la documentación en regla, todo bien revisado y tengamos que subsanar lo más mínimo posible porque al final vamos a conseguir ser más ágiles y además con un agravante de que también es una novedad en estas convocatorias, de que aquellos que conozcáis el programa finalizaba a finales de marzo, es decir, si siguiéramos con la misma dinámica, el programa terminaría el 31 de marzo del 22, ¿vale? Pero ya a partir de esta convocatoria tienen que ir por anualidades, con lo cual el programa tiene que finalizar al 31 de diciembre, con lo cual acortamos los plazos, con lo cual tenemos que ir mucho más rápido para ejecutar todo lo posible, ¿no? Otra recomendación, testear el ordenador con antelación, ¿de acuerdo? Todas las solicitudes se hacen a través de sede electrónica, todo se hace electrónicamente y, bueno, hay que tener el ordenador bien preparado en cuanto a su certificado digital, es necesario el certificado digital de la empresa solicitante y demás, con lo cual es interesante de que testeéis antes vuestro sistema. Ahora veremos que en la sede electrónica podéis encontrar cómo testear el ordenador. Para no... Voy a dejar de compartir. Y vamos a ver ahora. A ver, veo aquí. Veo algunas preguntas. Voy a contestar a algunas preguntas antes de continuar viendo la convocatoria y demás. Me indicáis qué es exactamente lo que se subvenciona. Aplicaciones que se hagan a medida están incluidas. Un plan de posicionamiento está incluido. Vale, entiendo que es de posicionamiento web o de posicionamiento de redes sociales. Entiendo que van por ahí. A ver, lo que se subvenciona exactamente es, os voy a poner un ejemplo, que va a entender todo el mundo y que va relacionado también con la pregunta del posicionamiento. Y queréis implantar una web. Una web de comercio electrónico, ¿vale?
y a la vez queréis un plan de posicionamiento para esa web. Pues, ¿qué iría incluido? Iría incluido todo lo que sería el desarrollo de esa web, la puesta en marcha. Es decir, vosotros iréis a una empresa de desarrollo web y yo necesito esto. ¿Vale? Vosotros presentáis el presupuesto en base a las condiciones y lo que se subvenciona es la implantación de esa web. ¿Vale? El posicionamiento, como acabo de contestar, sí iría incluido, y si las aplicaciones a medida están incluidas. Sí están incluidas. Lo que ocurre es que las aplicaciones tienen que ser cloud, tienen que ser software cloud. Bueno, es la condición. Ya no se subvenciona el software de escritorio o en nuestros propios servidores, no, tienen que ser software cloud, que normalmente, como vosotros sabéis, van a pagos mensuales. Bueno, pues lo que se subvencionarían serían tanto la puesta en marcha, la implantación, toda la parametrización de la aplicación y demás, durante un periodo de 12 meses, en el caso, lógicamente, de que sea el pago mensual, ¿no? Sería la facturación de 12 meses. A ver si hay algo más por aquí. ¿Está en alguna red social? RD, no entiendo, RD, la normativa o la convocatoria. Bien, en la normativa y la convocatoria se publicará, como os he comentado, el lunes. Estará disponible en la web de la Cámara, en la sede electrónica de la Cámara, está disponible aquí en las oficinas y también, sí, bueno, la tenéis disponibles en esos lugares. Puede solicitar el que haya realizado recientemente la inversión, o no se puede tener realizada la inversión. Bien, no, veréis. La inversión se tiene que realizar una vez que está concedida la subvención. Quiero decir, primero, hacemos la primera fase. En la primera fase se indica qué proyectos se pueden subvencionar. De esos proyectos que se recomiendan, vosotros escogéis uno o varios. Quiero recordar que el límite está en 5. La limitación es más de presupuestaria hasta los 7.000 euros que de cantidad de proyectos. ¿Vale? 5 proyectos son muchos para 7.000 euros. Entonces, podréis escoger entre esos proyectos y cuando ya se firma, digamos, el visto bueno a esos proyectos, a partir de ahí es cuando podéis empezar a hacer gastos. O sea que hasta que no estáis ya dentro de la fase 2, no podéis empezar a realizar gastos. Quisiera saber si para un equipo nuevo de TPUD y Wi-Fi tenemos que esperar a instalarlo después de ser... bueno, sí, es la misma pregunta. La misma pregunta al final. Hay que presentar todas las facturas de compra, instalaciones, el mantenimiento que me exige la empresa del software de hostelería sería subvencionable. A ver, como os digo, este tipo de aplicaciones suelen ser todas a nivel cloud, pues lo que tendríais es que podríais pagar por adelantado las 12 cuotas de un año. Eso sería lo que subvencionan. En esas 12 cuotas, pues ya su mantenimiento y demás por sí mismo, ¿no? Aparte, en el caso de ser TPV, pues todos lo que conllevaría de aparatos de TPV, pues lo que serían los dispositivos también irían incluidos. En caso de una sociedad cuya actividad es editorial, publicación de una revista semanal y quiere adquirir equipamiento informático, ¿tendría que haber esta ayuda? El equipamiento informático como tal, o también me preguntan luego, hardware no se subvenciona nada, ¿verdad? El equipamiento de ordenadores como tal es complicado de que sea subvencionable. La manera de que fuera subvencionable, os pongo un caso hipotético,
Imaginaros de que la empresa presenta una web o quiere, más que presenta, quiere hacer un proyecto de web y no tiene ADSL. Lo voy a un poco a maximizar, ¿no? No tiene ADSL, no tiene ordenador, porque para mantener esa web, porque se trata de web que la propia empresa pueda mantenerla. Ahí iría incluido todo, es decir, se le podría subvencionar el mes de ADSL, el equipo portátil, ¿sí? Pero se tendría que demostrar de que no tienes conexión a internet, de que no tienes ningún otro ordenador, y la cuantía del ordenador tendría que ser mucho menor a la cuantía del diseño web. Es decir, como se nos han dado casos que a lo mejor nos presentan una factura de un Mac de 1.800 euros para una web. Y usted, que los auditores no dicen, usted no, usted para mantener una página web, pues usted con un ordenador corrientito tiene más que suficiente. Quiere decir, en algunos casos es poco probable que se puede subvencionar a los ordenadores, pero tiene que ir siempre muy compensado entre cuantías con el resto. Y en el caso de otro tipo de hardware, pues os puedo poner como ejemplo el tema de control de flotas o el tema de, como hemos hablado antes, de TPV para hostelería. Es un hardware necesario para que ese sistema funcione, con lo cual eso sí iría. ¿Cuándo se concede la subvención? A ver. Voy a leer porque probablemente algunas las pueda. ¿Cuándo se concede la subvención? ¿Cuánto es el tiempo que transcurre desde la fase 1 a la fase 2 aproximadamente? La primera fase, ¿en qué consiste? A ver. La primera fase, lo repito, ¿en qué consiste? Nosotros nos reunimos con la empresa. Ellos nos cuentan, o vosotros nos contestáis, o no, a las preguntas que vienen a ser cómo funciona la empresa, a qué se dedica, qué equipamiento informático tiene, qué software utiliza, qué necesita, dónde cree que están sus carencias, ¿vale? Y con eso nosotros lo que hacemos es de hacer ese diagnóstico, ese que arroja un nivel de madurez digital de la empresa y donde se recomiendan una serie de presupuestos. Eso sería en lo que consiste la primera fase. ¿Cuándo se accede o cuánto tiempo puede transcurrir desde la primera fase hasta que podéis iniciar la segunda fase? A ver, es muy dispar. Quiere decir, hay que ir atendiendo, a las empresas por orden de adjudicación. Que ese orden de adjudicación lo da el sorteo. Pero sí ocurre que, aunque nosotros sigamos ese orden de adjudicación, sí es cierto de que hay empresas que en ese momento pues no le viene bien y lo van retrasando. Entonces, quiere decir, habrá empresas en el que podemos decir que en un plazo de un mes o de mes y medio puedan tener esa fase 1 hecha y puedan iniciar las implantaciones de la fase 2, y hay algunas que porque la propia empresa lo va retrasando o porque es de las últimas a las que se le ha adjudicado la subvención, pues lógicamente tardarán más tiempo. Pero bueno, al final la experiencia nos dice de que la empresa que tiene prisas en implantar una solución porque les hace falta, suelen acceder relativamente pronto. Podemos hablar a lo mejor, por deciros, un tiempo, a lo mejor en 3 meses. ¿Vale? Pues creo que eso contesta la pregunta de cuánto tiempo transcurre, pero ya os digo que esto siempre va a ser orientativo. La primera fase en que consiste también queda contestada.
y me preguntan si una empresa que ya ha recibido la subvención si puede volver a solicitarla, entiendo. Si la fase 1 propuso muchas áreas disponibles de mejora TIC y solo he cumplido una de ellas. Bien, no, a ver. Sí, creo que entiendo la pregunta. Primero, una empresa que haya sido beneficiaria del programa TIC Cámaras con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 no podría acceder. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos o las subvenciones funcionan por periodos ejecutivos de FEDER, que se le llama. Ese periodo ejecutivo puede tardar 4 años, puede tardar 5 años, puede tardar 6 años, depende, ¿no? Durante ese periodo ejecutivo de FEDER, tú no puedes volver a solicitar una subvención de la que ya has sido beneficiaria, ¿vale? Que por eso, si la empresa fue beneficiaria en el anterior periodo ejecutivo de FEDER, por llamarlo de alguna forma para que nos entendamos, aquello ha prescrito, con lo cual sí podría volver a ser beneficiaria. Si ha sido beneficiaria, por ejemplo, el año pasado o el año anterior, pues no podrá hacerlo. De todas formas, para confirmaros la solicitud, la fecha tope, ahora cuando veamos la convocatoria, que también viene registrado ahí, viene la fecha límite. Y no va a ser que yo hablo de memoria y me pueda confundir. Lo vemos, estaba previsto de verlo. Y luego, si la fase 1 propone muchas áreas de mejora y solo ha cumplido una de ellas, a ver, imaginaros, se propone página web, implantación de un CRM, implantación de un TPV e implantación de un software de gestión de la contabilidad. De esos escogéis todas, una o ninguna. Quiere decir que no está sujeto, es decir, que si se recomiendan 4 proyectos no tenéis por qué ejecutar los 4. Son unas recomendaciones y vosotros escogéis la que queráis. Un programa de trazabilidad de productos, quiero recordar que sí. Quiero recordar que sí. De todas formas, siempre esto lo afinamos un poquito cuando ya estáis en la fase 1, pues ya vemos exactamente lo que necesitáis por dónde podemos. Pero quiero recordar que sí. Tendríamos que consultarlo, pero quiero recordar que sí. La opción de página web abarca la instalación de un servidor y disco duro. No, una página web tiene que estar en un hosting. A ver, no es que tiene que estar. No tiene mucho sentido que para una página web propia tengas tu propio servidor. Sería una inversión grande. Lo que se subvenciona tiene que ir todo enfocado al mundo cloud. Por lo tanto, se subvencionaría el diseño, se subvencionaría las imágenes o vídeos, si son necesarias, se subvencionaría la implantación de esa web, el coste del dominio, el coste del hosting, se subvencionan muchas cosas, pero un servidor propio no es posible. Una empresa ubicada en Isla Cristina, exclusivamente la gestión de vacacional de viviendas, secundaria, donde solo trabajamos para el turismo, ¿está incluida la subvención? Sí, no tendría la empresa está ubicada en Isla Cristina, con lo cual tiene un centro de actividad o fiscalmente está en Isla Cristina, con lo cual no tendría ningún tipo de problema. Y el hecho de ser una empresa enfocada al turismo, pues tampoco le penaliza ni mucho menos. Sí hay que tener una cosa, al tratarse de Isla Cristina, pues se pueden dar casos en Isla Cristina por la cercanía. Puede ocurrir que la empresa esté fiscalmente en Ayamonte y tenga un centro de actividad en Isla Cristina. O la empresa está fiscalmente en Córdoba y tiene un centro de actividad en Aljaraque. ¿De acuerdo? En ese sentido, no habría ningún problema porque tiene un centro de actividad dentro de la demarcación de la Cámara de Huelva. Pero
la inversión tiene que ir destinada a ese centro de actividad. Un ejemplo, si ponemos un TPV o si se subvenciona un TPV, ese TPV se subvenciona para el centro de actividad de Isla Cristina, de Aljaraque, de Corrales, de Huelva. No podéis coger y ese TPV llevároslo a un centro de actividad que tengáis o en Córdoba, o en Sevilla, o en Ayamonte, ¿de acuerdo? Es decir, que la subvención va para el centro de actividad. Si tenéis varios centros de actividad, todos dentro de la demarcación de Huelva, no había problema, porque la subvención iría para todos los centros de actividad, pero en ese caso sería distinto. En caso de que sea por sorteo, mi empresa fuera seleccionada, porque en madurez tecnológica lo que nos faltaría fuera de promoción, con un plan de promoción en redes, un plan de comunicación de la tienda online. Sí, bien, a ver, entiendo. En el caso de que por sorteo mi empresa fuera seleccionada, porque en madurez tecnológica lo que nos falta fuera la promoción en cuanto a un plan, claro, y no habría problema. No habría problema en ese sentido. La empresa que desarrolla el servicio de comunicación o implantación del plan de comunicación no tiene por qué ser de Huelva, no. No, es decir, la empresa que os haga los trabajos, los implantes, la escogéis vosotros. Nosotros no intervenimos absolutamente nada en eso. Nosotros lo único que os pedimos es un presupuesto, porque en base a ese presupuesto se hace, digamos, una reserva de dinero y se ve que el gasto es realmente elegible, ¿de acuerdo? Pero la empresa la escogéis vosotros y no tiene por qué ser de Huelva. Vale, de momento no hay más preguntas, puede que luego surjan más, pero vamos a ver la convocatoria. Voy a compartir pantalla de nuevo. Bien, esta es la web de la Cámara, ¿de acuerdo? Simplemente para comentaros lo de la sede electrónica y lo de esos test que podéis hacer para estar seguros de que vuestro equipo cumple las necesidades. La sede electrónica la encontráis aquí, ¿vale? Y la documentación la encontraréis aquí. Innovación, proyectos y ayudas de innovación. Como la de ciberseguridad ya está abierta, os la voy a poner como ejemplo. Vosotros tendríais que ir a TICámara, pero en ciberseguridad, pues aquí tendréis convocatoria abierta y tendréis el extracto de convocatoria, el texto de la convocatoria, la descripción del programa, la declaración responsable, el modelo, que ahora veremos en la convocatoria, pues veremos qué son estas cosas, ¿no? Pues vosotros tendréis que ir a innovación, proyecto de ayuda, TICámara, ¿vale? Ahí es donde encontraréis toda la documentación. También la podéis encontrar aquí en la sede electrónica, que a través de la sede electrónica es donde vais a realizar las presentaciones de las solicitudes, ¿vale? Aquí en sede electrónica, fijaros que ya aparece la de programa ciberseguridad, el periodo de solicitudes y demás, y aquí pues si entraréis en este caso, en la de TICámara, en este caso de ciberseguridad, pues encontráis la misma documentación que tenéis en la web. Es la misma, ¿vale? Bien, y a lo que yo me refería es que aquí tenéis para validar vuestro certificado digital, así que vuestro certificado digital está en vigor, es válido, funciona bien. Validar la capacidad de firma que tenéis, es decir, vosotros os validáis en el sistema con vuestro certificado digital, con el certificado digital de la empresa, o de autónomo con el suyo propio, para que no, es decir, si es sociedad,
debéis de entrar con el certificado digital en este caso, del representante, ¿de acuerdo? Intentar no entrar con el certificado personal del representante, ¿de acuerdo? Entrar con el certificado de empresa. No vaya a ser que entréis con el certificado de personal del representante y os pueda generar algún tipo de problemilla y quede presentada como persona física, no como persona jurídica. Aunque el sistema normalmente lo hace bien, pero yo os recomendaría que os aseguréis de que entréis con el de el representante de la empresa, como empresa. Tenéis, una vez que os habéis validado, subís documentación, rellenéis los campos y tenéis que firmar esa solicitud. Bueno, pues podéis validar vuestra capacidad de firma, ver que vuestro ordenador firma bien, pues lo podéis hacer el test aquí. Tenéis unos vídeos tutoriales de cómo se presenta y demás, y también tenéis los requisitos técnicos que se exigen. Luego, estaría bien que antes de presentar la solicitud, pues miréis un poquito esto de aquí, ¿no? Eso en cuanto a lo que os quería comentar de la presentación y sede electrónica. Y ahora vamos a ver lo que sería la convocatoria, para que no darle un repasito rápido. Todavía no está publicada, pero no pasa nada porque veamos algunos puntos clave, sobre todo para que no se nos olvide nada importante. Vamos a compartir otra vez. Bien. Este es el documento de la convocatoria, que es el que regula, lo regula todo. Regula los plazos, regula las cuantías, regula los métodos de presentación. A la vez que regula, informa. Quiere decir que cualquier duda que tengáis sobre el funcionamiento del programa, pues probablemente aquí lo tengáis, ¿no? Tengo por aquí subrayado algunas. Bueno, aquí vienen las áreas que yo antes os comenté: el comercio electrónico, el marketing digital, vienen definidas, aunque hay un documento que ahora luego también veremos, donde viene más especificado todo. Habla de los diagnósticos y demás, que es más o menos lo que yo os he comentado. Y vamos a ver, los requisitos, ¿vale? Por si hay alguna duda. Ser una pyme. Veis que aquí viene donde podéis consultar para saber exactamente cuál es la definición de pyme y cuáles entra. Está dado de alta en el IAE, que es lo que os hemos dicho, lo que os he comentado antes de la actividad, y veis que aquí quedan exceptuadas aquellas empresas que operen en sectores de la pesca, de la acuicultura y del carbón, y la producción primaria de los productos agrícolas, ¿vale? Es decir, en principio, todos los IAES menos estos que aparecen aquí. Lo que comentábamos de si una empresa ya ha sido beneficiaria, no haber resultado beneficiaria con posterioridad al 31 del 12 del 2015. ¿Por qué? Porque aquí terminó el anterior periodo ejecutivo de FEDER, con lo cual, si una empresa fue beneficiaria en la convocatoria del 2016, no puede volver a acceder a esta ayuda, ¿de acuerdo? Si fue beneficiaria en la convocatoria del 2015 o la anterior, pues sí. Lo que os he comentado, que hemos estado hablando, hemos puesto el ejemplo de Isla Cristina y demás, la demarcación de la Cámara de Comercio de Huelva, que os recuerdo que es toda la provincia menos Ayamonte. Estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la seguridad social. La empresa, al concederle la subvención y a la hora de cobrar la subvención, tiene que estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social
y con Hacienda. Esa comprobación la hacemos tanto nosotros o indistintamente nosotros y Cámara de España. No es una documentación que la empresa tenga que aportar. Es decir, ya en la propia convocatoria y cuando presentáis la solicitud, aceptáis las condiciones de la convocatoria, pues queda aceptada la condición de que la Cámara de Comercio de Huelva y Cámara de España pues, pueden consultar esa información. Si es verdad que cuando hay a nosotros nos aparece en negativo, siempre hablamos con la empresa, se le indica, oye, ¿por qué? Porque hay veces que tenéis un aplazamiento de deuda, a nosotros nos indica o nos aparece como que hay una deuda cuando realmente no lo es, porque un aplazamiento de deuda no se considera una deuda. Entonces, os pedimos un certificado que vosotros podéis solicitar para que nos indiquéis de que sí estáis al corriente. ¿De acuerdo? Es decir, que tratamos de un poquito de consultar con la empresa del por qué nos sale negativo, por si podemos subsanarlo. ¿De acuerdo? La subvención está sujeta a minimis. La ley, el reglamento minimis indica de que no se puede haber recibido más de 200.000 euros de subvenciones en los últimos 3 años o de 100.000 euros en el caso de que la empresa opere en el sector del transporte por carretera. ¿De acuerdo? Eso es, en principio, es la única limitación que existe. Sí hay otra limitación, que es que lo que se os subvenciona no haya sido subvencionado ya. Es decir, lo que puede parecer, hombre, claro. Bueno, hombre, claro, no. Si, por ejemplo, la agencia IDEA os ha subvencionado una página web, Cámara de Huelva no te puede subvencionar otra vez la página web. A lo mejor, o a lo mejor si la web solamente es una web, digamos, corporativa y ahora lo que queréis hacer es una web de comercio electrónico, sí, estamos hablando de cosas distintas, pero lo mismo no puede ser. Documentación, ¿vale? Importante. Documentación que tenéis que presentar a la hora de la subvención. Declaración responsable, ahora os hablo de esto. DNI del solicitante. En el DNI, lógicamente, DNI escaneado, ¿no? En el caso de que sea una empresa, más que una empresa, una persona jurídica, no una persona física, pues aparte del DNI, digamos, del representante, tiene que presentar sus poderes, es decir, donde se demuestre que este señor es administrador, es apoderado, que tiene firma en concreto, que puede actuar en representación de la empresa, y la tarjeta fiscal, ¿vale? Tiene que presentar la declaración responsable. La declaración responsable es un modelo que tenéis disponible o tendréis disponible para descargarlo en formato Word para que podáis rellenarlo, donde ahora si acaso le echamos un vistazo para que veáis cómo es. Que ya lo hemos comentado, con las obligaciones de la seguridad social y tributaria, que se nos autoriza a realizar la comprobación telemática, ¿vale? Y ya está, esa es la documentación que tenéis que presentar, es decir, el DNI, el CIF, poderes de escritura, declaración responsable y, lógicamente, la solicitud que rellenáis, que como es telemática, pues es en un formulario. Y vamos a ver si se me olvida algo más. Bueno, la presentación de solicitudes ya lo hemos dicho, ¿eh? Como veis aquí en la convocatoria, prácticamente todo lo que os estoy contando viene aquí en la convocatoria, pero bueno, siempre se os explica y puede quedar un poquito más claro. Todo se hace a través de telemático, a través de la sede electrónica, que es la web
Cámara Huelva / TIC Cámara, tenéis el texto de la convocatoria, toda la documentación, aunque también la tenéis en sede electrónica, pero quizás aquí sea más cómoda de ver. Y el plazo de presentación pues comienza a las 9 horas del día siguiente hábil de la publicación del extracto de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia de Huelva. Como os digo, el día 22, que es el lunes, quedará publicada. Con lo cual, el día 23, el martes, a las 9 horas, comenzará el inicio de solicitudes. Y tenéis 5 días hábiles hasta las 12 horas del quinto día hábil para presentar vuestras solicitudes. ¿Qué tenemos más por aquí que pueda ser de interés? Bueno, el tema del sorteo. Bien, el tema del sorteo aquí viene bien explicado, pero para no tampoco ser muy pesado, el tema del sorteo funciona de la siguiente manera. Hay un listado de solicitudes, digamos, preadmitidas, ¿de acuerdo? Sin evaluar todavía. Es decir, nosotros en ese listado de solicitudes prácticamente lo único que vamos a hacer es eliminar aquellas solicitudes que haya duplicadas. Si una empresa ha presentado dos solicitudes porque no sabe si la ha presentado, si no la ha presentado, si la presenta un socio y el otro socio también resulta que la presenta, no pasa nada, se toma la primera que llega y ya está. Luego esa segunda solicitud, tercera, cuarta, quinta, es decir, que se filtra para que haya una única solicitud por empresa. Todas esas solicitudes van a sorteo. Sí, todavía no hemos evaluado si la empresa ha presentado su documentación, si la empresa tiene derecho porque cumple todos los requisitos. Todavía no hemos evaluado nada. Es decir, en el sorteo lo único que hacemos es, de ese listado de solicitudes presentadas, se genera un orden, digamos, un orden no de adjudicación, sino un orden digamos, de estudio de la solicitud. ¿De acuerdo? Quiere decir, el hecho de que una empresa quede la primera, la segunda, la quinta en el sorteo, no quiere decir que está ya dentro del programa, porque a lo mejor resulta que esa empresa que ha resultado el primero en el sorteo es de Ayamonte y no puede acceder. O tiene un IAE válido y no puede acceder. ¿De acuerdo? Y así. El hecho de que seamos los primeros o estemos en los 30 primeros del sorteo no quiere decir que seamos los beneficiarios, sino quiere decir que mi solicitud se va a evaluar la primera, la quinta o la 30. Y el que esté el 50, pues tampoco puede dar por descartado de que su solicitud no va a resultar beneficiaria porque no sabe todo lo que tiene por delante, si son realmente admitibles o no lo son. ¿De acuerdo? Es decir, que el sorteo lo único que va a generar es un orden, digamos, de estudio para ir adjudicando. ¿De acuerdo? Y bueno, luego aquí viene una serie de cómo se hace, se presentan una serie de listados, de dónde se van a publicar los listados. Lógicamente, los listados se publicarán pues, en sede electrónica, se publicarán en la web de la Cámara, ¿de acuerdo? Es decir, pero básicamente para que sepáis, se irá informando en la web en todo momento, que el sorteo lo que implica es el orden de estudio de esa solicitud para ver si cumple las condiciones. Y si hay otra novedad, que es que este año no se va a notificar, como se hacía anteriormente, por sede electrónica, se notifica las denegaciones, se nos notifica... Sí, las notificaciones, llamémosle, que quedan invalidadas porque lo que se publica son los listados de admitidos a sorteos, el orden de sorteo, las empresas que se van adjudicando y demás. ¿De acuerdo? Incluso aquí vienen los plazos de cuándo se van a salir las solicitudes, perdón, los listados. Es decir, viene aquí todo un poquito definido. En cualquier caso, de momento esto no debe
no os debe de preocupar mucho, porque lo que más os debe de preocupar pues es que la solicitud esté bien presentada y demás. Vamos a ver documentación, algunos documentos interesantes. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, este documento, descripción de TIC cámaras. Claro, esta es la documentación. Esta es la documentación que vosotros vais a tener disponible. Bueno, hay alguna más, lógicamente, porque son documentos de trabajo, pero esta es la documentación que vosotros vais a tener disponible. Este sería el texto de la convocatoria. Un documento que sería la descripción del programa, ¿de acuerdo? También lo tenéis disponible. Los objetivos, el contenido, explica las fases. Tenemos este otro documento que es muy interesante, porque además creo que recordar que aparecen los proyectos. Si vemos el índice, este documento es muy importante que lo tengáis y que le echéis un vistazo, ¿eh? Porque fijaros que aparece gastos e inversiones financiables, requisitos, facturación, justificación de los gastos. Es decir, en este documento os va a aparecer, por ejemplo, qué tenéis en cuenta, qué tiene que cumplir la factura, cómo deben de ser los documentos de pago. Fijaros, la mayoría, por no decir todas, de los retrasos en el pago de la subvención vienen dados porque la empresa no presenta los justificantes de pago de forma correcta. Es decir, tanto la factura como los justificantes de pago, tanto nosotros como los auditores tienen que ver bien que esa factura corresponde con ese pago y que el pago se ha hecho efectivo. Es decir, que no, una orden de transferencia no es una justificación de un pago. La justificación de un pago sería el documento que acredita que esa transferencia realmente se ha hecho, que puede ser un movimiento bancario, puede ser un certificado de la entidad o cualquier otro documento que acredite de que ese pago realmente se ha hecho. Nos hemos encontrado, que muchas veces no es por culpa vuestra, nos hemos encontrado extractos bancarios de determinadas entidades que en el concepto lo que aparece es traspaso. Lógicamente eso a nosotros no nos vale, porque en el concepto debe aparecer, pues por ejemplo, pago de factura tal y número de factura, con lo cual nosotros podamos casar de que ese pago corresponde con esa factura. Es decir, que hay que ser un poco riguroso en que los justificantes de pago sean correctos, sean claros. ¿Por qué? Porque eso, si no son correctos, no son claros, al final lo que tenemos es un intercambio de documentación entre vosotros, entre nosotros, entre los auditores, y al final resulta que esos son retrasos a la hora del cobro, ¿no? Nos indican las evidencias de gasto, hay que presentar una evidencia efectivamente de que el gasto es subvencionable, y aquí, de que el gasto se ha realizado. Y aquí hay un listado de los proyectos tipos subvencionables. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas, me habéis hecho antes preguntas quiero recordar en concreto la del control de trazabilidad, pues vamos a ver si estaría aquí, solución de gestión de cobro y pago, actividad hotelera. Fijaros, ¿ves? Solución de gestión de la trazabilidad. Con lo cual, ante la duda, pues venís a este documento que es público o que lo podéis descargar y podéis salir de duda. ¿De acuerdo? Como os digo,
hay una documentación bastante interesante que normalmente no leéis o no tenéis ahí guardada para el momento que os haga falta y es de mucho interés, ¿no? Y un documento que ha cambiado respecto a años anteriores es el de la declaración responsable. Antes os comentaba que lo que tenéis que presentar es el DNI, el CIF, poderes de escrituras y declaración responsable. Este es el documento modelo de la declaración responsable. Ha cambiado respecto a otros años. Es mucho más completa, quizás un poquito más compleja de rellenar en su última parte, pero bueno, tampoco tiene demasiada historia. Fijaros que aquí se declara, ojo, una declaración responsable, nos hemos encontrado declaración responsable en las que hemos dicho, usted, me está usted diciendo que no ha sido beneficiario de algo y fue usted beneficiario el año pasado. Es decir, tampoco vamos a ser serios. Una declaración responsable estás tú haciéndote responsable de los datos que aquí pones. Es decir, vamos a hacerlo de forma rigurosa. Que siempre cabe el error, ¿eh? Es decir, siempre cabe el despiste. Es decir, no queremos decir que los casos que nos hemos encontrado hayan sido de forma, llamémosle fraudulenta, ni mucho menos, pero que sí hay que tener cuidado de lo que rellenamos y si no nos llamáis, si tenéis dudas, oye, la subvención que yo, ¿qué año fue? ¿De qué programa fue? Nos llamáis, lo comprobamos y os lo decimos, ¿vale? Luego, epígrafe, si habéis recibido o no habéis recibido ayudas de minimis. Si la habéis recibido, pues indicáis cuáles y cuándo, las cuantías y demás. Declaro que las operaciones que sean bien. Fijaros, había dos condiciones o tres condiciones. Podemos hablar de tres condiciones para ser beneficiario. Hablábamos del IAE, que tenía que ser un IAE válido. Lo estáis indicando aquí. Hablábamos de que teníais que cumplir la norma minimis. Lo estamos indicando aquí, si la cumplimos o no la cumplimos. Y hablábamos también de que ponía el caso de la web que fue subvencionada por ejemplo, la agencia IDEA, no puede volver a ser subvencionada por otra entidad, pues en el caso de que hayáis recibido alguna subvención que puedan ser incompatibles, bueno, pues indicarlo aquí y ya lo analizaremos, ¿no? Y luego aquí se indica si es una empresa autónoma, si es asociada o es vinculada. Aquí tenéis las instrucciones, cuando una empresa es autónoma, cuando una empresa es asociada y cuando una empresa es vinculada. Es decir, os leéis las definiciones y de forma clara vais a ver si es una empresa autónoma, asociada o vinculada. Y por último, ¿cómo se sabe si la empresa es una pyme o no es una pyme? Igual, aquí tendréis que ir indicando sí o no, si no procede, indicando una serie de valores de facturaciones, en este caso, y de números de trabajadores. Y bueno, aquí tenéis todas las instrucciones de cómo tenéis que cumplimentar esos cuadros, ¿de acuerdo? Aquí os lo ponen, es decir que no, aunque parezca un poquito extensa o liosa, yo creo que no lo es porque está muy bien explicado de cómo tenéis que rellenarlo y demás. Esta declaración responsable más compleja o más amplia viene debido a que desde Cámara de Huelva y en general desde Cámara de España lo que pretendemos es que las solicitudes sean lo más fáciles de presentar posible. ¿Qué ocurre? Que si no se presentan este tipo de declaraciones responsables,
pues tendríamos que pediros cuentas anuales, tendríamos que pediros una determinada información que lo que haría sería retrasar más el proceso de adjudicación y al final mayor entrega de documentación y demás. Y de momento pues nos autoriza a eliminar toda la presentación de esa documentación pues con esta declaración responsable. ¿De acuerdo? Pues eso en este caso. Y creo que ya esta es toda la documentación a presentar o toda la documentación que yo quería revisar con vosotros y es la que vais a tener disponible ahí tanto en la web, vais a tenerla disponible tanto en la web como en sede electrónica. ¿Vale? Voy a ver si queda alguna pregunta por aquí. A ver, vamos a ver en cuál me quedé. Sí, las empresas pagamos los servicios y luego nos devuelven el dinero, el 30% de la Cámara de Comercio. Veréis. La empresa paga la factura. Es decir, vosotros tenéis factura, vamos a poner por un importe máximo de 7.000 euros. Si presentáis facturas por más dinero, no pasa nada. Porque digáis que el proyecto que voy a implantar me cuesta 12.000 euros. No pasa nada. Nosotros hacemos el cómputo en los 7.000, ¿vale? Luego supongamos que vosotros presentáis una factura por 7.000 euros. Vosotros tenéis que pagar el importe total de esa factura. Una vez que lo paguéis y que se justifique, vosotros recuperáis el 70%, no el 30%. ¿Verdad? El 30% es lo que vosotros vais a tener que aportar, que ya la habéis aportado previamente. Sí, vosotros pagáis el 100% de la factura y luego recuperáis el 70%. ¿Bueno? ¿Cuándo nos hacen ese pago? A ver, depende. Como he dicho, muchas veces el cobro de la subvención viene porque no se presentan bien las documentaciones justificativas. Y todo eso supone de que os tengamos que pedir papeles, que vosotros nos los deis a nosotros, volverlos a mandar a los auditores, que los auditores vuelvan a revisarlo. Y todo eso va suponiendo un retraso vamos a decir, un retardo por todas las partes, porque al final es documentación por un lado, documentación por otro, personal que tiene que revisarlo y se va tardando más. Ahora, aunque no hay una norma general, si todo se hace bien, se termina en plazo, se presenta la documentación pronto, toda la documentación se presenta bien, lo normal es que se pague antes del final de año siguiente. Es decir, que si vosotros termináis 31 de diciembre, el plazo de justificación podría terminar en enero, en febrero, marzo del 2022 y vosotros lo normal sería que recibierais el dinero antes de finalizar el 2022. ¿Vale? Porque lógicamente los plazos, digamos que unos 9 meses, 10 meses desde que se justifica el proyecto, desde que está bien justificado el proyecto. Esos serían los plazos. También os digo que no hay norma, que hay años que se ha pagado antes, eso corresponde al Ministerio y Cámara de España, no somos nosotros los que pagamos, paga Ministerio y Cámara de España. No, hay veces que los pagos vienen antes y hay veces que vienen retrasados, no tiene lógica, pero pueden dar por ahí. Jorge me pregunta que las fechas de 2016 en adelante no se pueden presentar, pero si es en 2015, sí, lo hemos visto antes. Si fuisteis beneficiario, la empresa fue beneficiaria de la subvención en la convocatoria del 2016, no podía entrar. De todas formas, Jorge, tú sabes, me llamas y si tienes alguna duda y vemos exactamente fechas y demás. Verónica nos pregunta si una empresa de nueva constitución que todavía no está desarrollando la actividad
podría acceder a las ayudas. A ver. La empresa lo que tiene es que estar constituida y tiene que estar, tener actividad, estar de alta en la actividad. Si vosotros todavía, entiendo, que no habéis facturado nada, la empresa todavía no ha tenido ingresos, eso no quiere decir que no tengáis actividad. Es decir, lo que la empresa tiene que estar es dar de alta, tanto en la Seguridad Social como en Hacienda, con su IAI correspondiente y con su actividad, ejerciendo su actividad. Ahora, si estamos hablando de que todavía no habéis facturado, todavía no habéis tenido ingresos, eso es otra cosa distinta. Eso no podríais acceder a la subvención. Sí es cierto de que cuando hagáis la declaración responsable y se os indique qué habéis facturado en el último año, si todavía no habéis tenido ingresos, lo que debéis de, lo ponen las instrucciones, lo que debéis de poner es la previsión que vosotros tenéis. Tened en cuenta que eso a vosotros no os limita. Es decir, lo que hayáis facturado o dejado de facturar no va a influir en que se os apruebe o no se os apruebe la subvención. Eso no quiere decir nada. Pero sí tenéis que hacer unos cálculos para ver si sois pyme, y para hacer esos cálculos, si todavía no tenéis un valor real, tendréis que hacerlo en base a vuestro plan de empresa o a vuestras previsiones que vosotros tengáis de facturación. ¿Vale? Sandra nos indica, compra y venta de pescado no cumple el requisito, ¿no? Sí, porque sois compra-venta. Lo que no sois productores del sector primario. Vosotros estáis dentro de un epígrafe de comercio. El que no puede es el pescador. O si vosotros tenéis un barco y a la vez comercializáis, no, porque sois, aunque seáis comercializadoras, pero también sois productores o recolectadores, no sé cómo llamarlo, vamos a decir productores. En el caso de lo que vosotros seáis un compra-venta, sea mayorista o sea minorista, al final lo que ejercéis es un comercio. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento creo que están por aquí por el chat. A ver si hay... que hay más preguntas por aquí, pero la que la habéis hecho por otro, no por el chat, sino por la vía de preguntas y respuestas, vamos a comentarlas también. Aunque algunas probablemente ya estén resueltas. Juan Carlos nos dice si no hemos participado en la primera fase, ¿podemos participar en esta segunda? A ver, para hacer la segunda fase tenéis que tener hecho un diagnóstico de TIC, ¿vale? Un ejemplo, supongamos que el año pasado solamente hicisteis fase 2, perdón, fase 1, y tenéis vuestro diagnóstico, ¿de acuerdo? Pues vosotros lo que tenéis que solicitar es el paso directamente a fase 2. ¿Por qué? Porque la primera ya la tenéis, ya la habéis cumplido, ¿de acuerdo? Si por otro programa que no sea de la Cámara de Comercio, que también los hay, Encidea, por ejemplo, creo que también lo hace y demás, si tenéis un diagnóstico que no es nuestro y es un diagnóstico válido, pues también podéis acceder directamente a la segunda fase. En la convocatoria, y si no en los documentos que yo os he indicado, pero quiero recordar que viene la convocatoria y también los documentos, ahí podéis ver cuáles son válidos y cuáles no son. Además, creo que tienen que tener una antigüedad máxima de 2 años y demás. Es decir, que es posible acceder directamente a la fase 2 si cumplís los requisitos de que ya habéis hecho la fase 1 tanto con nosotros como con nosotros o con otra entidad que digamos que su diagnóstico sea compatible. ¿Es compatible con otras ayudas recibidas por el mismo concepto? Lógicamente no, es lo que hemos comentado.
Pero ojo con los conceptos, es decir, si por otra línea de subvenciones se os ha subvencionado una web, no podéis solicitar una web. Si es una web de comercio electrónico y lo que se os subvencionó es una web corporativa, estamos hablando de cosas distintas, pero lo mismo no. Ya creo que anteriormente lo hemos comentado. Sí es compatible entre proyectos, y es decir, sabéis, nosotros hemos lanzado ya ciberseguridad, que las solicitudes quiero recordar que comienzan el lunes. Vamos a lanzar TIC cámaras, vamos a lanzar Innocámaras probablemente en una semana o poco más. Vamos a lanzar probablemente un proyecto específico también para turismo. Y creo que habrá algo también para empresas comercializadoras y demás del sector agrario, para transformadoras, comercializadoras y demás. Todas entre sí son compatibles. Quiero decir, una empresa que haya pedido ciberseguridad, os hablo de ciberseguridad porque es la que está en vigor, ha pedido ciberseguridad y resulta beneficiaria, ¿puede también ser beneficiaria de TIC cámara? Sí. Porque lo que se subvenciona no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sí son programas que entre sí son compatibles. Espero que con esto os conteste. Lo de la primera fase en concreto en que consiste también se ha comentado ya, como os digo, es un documento donde se analiza la actividad de la empresa, qué utiliza para trabajar, un poquito para analizar las cadencias que tiene en temas TIC y en base a eso pues recomendarle los proyectos que tenemos. Fechas estimadas para fase 1 y fase 2. Pues nada, pues la fecha estimada de fase 2 ya os he dicho que los primeros pueden estar en torno al mes y medio desde que hagan la primera fase, y la primera fase la vamos a poner en marcha en cuantito podamos. Es decir, en cuantito vayamos resolviendo las solicitudes, vamos llamando a empresas para ir haciendo la fase 1. Yo calculo que entre 3 semanas y un mes podremos estar llamando a empresas para hacerles los primeros diagnósticos. ¿Cómo se realiza el proceso de adjudicación de proyectos a las empresas que han presentado? A ver, Juan, ¿será por sorteo? Bueno, sí, Juan Luis, yo creo que también está contestada tu pregunta. Efectivamente, será por sorteo. El sorteo, como os he comentado antes, lo que da es el orden en el que nosotros vamos a ir atendiendo las solicitudes. El que esté el primero, el quinto o el 13º no implica que tenga aprobada la subvención. Implica que la vamos a atender la número 10, la número 20 o la número 30, con lo cual tiene más posibilidades, pero debe de cumplir todos los requisitos. ¿Se adjudica a la empresa ambas fases por sorteo? Sí, se adjudica a la empresa lo que solicitáis. Cuando solicitéis, cuando hagáis la solicitud, os dirá fase 1, fase 2 o las dos. Pues fase 1 o fase 2. Y cuando se os resuelve, pues se os resolverá en las fases que os podamos admitir, por cupos. Belén, estoy montando una web de venta online y ya está muy avanzada. De hecho, el primer pago, bueno, no, como os he comentado antes, los pagos tienen que ser posteriores a que entráis en la segunda fase. No puede ser anterior nunca. ¿Cómo y cuándo se realiza el sorteo? Bien, el sorteo es ante notario. ¿Cuándo se realiza? Pues una vez que se cierre el plazo de solicitudes, tenemos que, como os he dicho, son 5 días hábiles. No sé si en un día o en días, me viene reflejado la convocatoria, creo que es al día, 2 días después, o un día después, se publica la lista de empresas que van a sorteo.
hay un plazo de 10 días para alegaciones y una vez transcurrido ese plazo de alegaciones, pues se realiza el sorteo, ¿vale? En caso de una sociedad cuya actividad es editorial, publicación de una revista... Ah, bueno, sí, creo que esto ya lo hemos comentado, ¿no? Hizo también la pregunta por el chat. Nieves también. Creo que no he respondido a las mismas preguntas por preguntas y respuestas que por chat, pero bueno, en definitiva yo creo que están todas. Y a ver si hay alguna más. Bueno, me dice muchas gracias, esperamos que el lunes que se publiquen las convocatorias, todo muy claro. Sí, bueno, esperamos no. En principio no suele haber problemas en la publicación de las convocatorias. Ya, como sabéis, si marca la publicación en el BOP, está hablado con Diputación y confirmado de que lo publican en el BOP del lunes. No tiene por qué haber ningún tipo de problema. Si hubiera una confusión y no saliera publicado en el BOP del lunes, pues bueno, pues saldrá en el del martes y no preocuparos porque en la web pondré un anuncio diciendo que se publica al día siguiente, pero nunca ha habido problema en este sentido, no tiene por qué haberlo ahora. El BOP funciona de forma muy bien y muy seria y no hay problema ninguno y está confirmado. Periodo máximo permitido entre la aprobación de la subvención y el primer pago de factura. Bien, una vez que vosotros entráis en la fase 2, es decir, la fase 1 termina cuando nosotros decimos los proyectos que se os recomiendan. Y la fase 2 empieza cuando vosotros escogéis los proyectos. Y por escrito se firma un documento donde dice que la empresa tal va a ejecutar, quiere ejecutar tales proyectos con un importe de tanto dinero. Bueno, pues a partir de ese momento, a partir de que vosotros firmáis ese documento, es cuando ya podéis empezar a realizar pagos de facturas, ¿vale? Es decir, que el mismo día que firmáis ese documento, podéis tener la emisión de la factura de la empresa que haga la implantación y ese mismo día podéis hacer el pago, pero nunca antes. Bueno, creo que ya está. Creo que... Ah, no me he explicado bien. A ver. A ver si... A ver, eres José Luis. A ver si te puedo abrir el micro. José Luis, te abro el micro. Muy buenas. Muy buenas, José Luis, dime. Muy buenas, mira, yo he creado recientemente, hemos creado una empresa dedicada al sector industrial y todavía no hemos tenido actividad en el 2000, ni en el 2020, que la creamos en junio, ni en el 2021. Estamos a la espera de proyectos. Me refiero a una vez que nos aprobéis la subvención y yo puedo tardar 2, 3, 4 meses en enviar la primera factura para el pago. Sí, te entiendo. A ver. Vosotros tenéis los plazos aproximados, ¿vale? Vamos a suponer que vosotros sois beneficiarios de la subvención mañana, ¿vale? Y que se os hace el diagnóstico y un mes después firmáis el documento donde ya quedan reflejados los proyectos que vais a hacer y no, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí, el plazo máximo para presentar, para que os facturen, es el 31 de diciembre. Si vosotros podréis presentar facturas con fecha 31 de diciembre del 2021, ¿vale? Y esas facturas las podéis pagar hasta el 31 de enero de 2022. ¿Vale? Es eso lo que tú querías saber, ¿no?
Sí, muchas gracias. ¿Sigo con el micro abierto? Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Esa era la pregunta. Vale. Voy a repetir los plazos de ejecución como serían. Independientemente de cuando vosotros entréis en la segunda fase, tenéis hasta final de año para, digamos, ejecutar el proyecto. Y la factura puede ser con fecha 31 de diciembre de 2021. Tenéis un mes más para pagar y tenéis 2 meses más para presentar toda la documentación de justificación de la subvención. Con lo cual, Correcto, me lo 31 había de, notado. Muchas gracias. te queda claro, ¿no? 31 de diciembre sería el facturas, 1 de enero sería pagos y finales de marzo, presentación de la documentación relativa a justificar la subvención. ¿Alguna preguntilla más? Creo que no. Bueno, creo que ha sido una jornada más que satisfactoria, ¿no? Nos hemos llevado hora y media aquí charlando y bueno, espero haber resuelto todas vuestras preguntas. Sabéis que me podéis llamar por teléfono aquí a la cámara, 959 540126, y que también, bueno, pues me tenéis disponible en el correo de ticámaras@camarahuelva.com. Y bueno, pues ahí os trataré de atenderos y de resolver vuestras dudas. Nada más, volver a pediros perdón por los problemas técnicos que hemos tenido con anterioridad, pero bueno, creo que ha sido bastante satisfactoria. Y en cualquier caso, se os mandará, tanto a los que os habéis conectado como a los que no, pues os mandaré un correo cuando tengamos disponible la presentación en lo que es el vídeo en el canal YouTube de la cámara. Pues nada, muchas gracias a todos y nada más. Comentaros que en la semana que viene, probablemente, bueno, ya incluso está abierto la solicitud para poderos inscribiros en la jornada de presentación del himno cámara, ya lo tenéis disponibles en la web para que os podáis apuntar. Pues muy bien, nada más y feliz fin de semana para todos.